Dice así, la palabra de Dios. Leo y me siguen con. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los hijos. Y los que pasaban le enviaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios, en 3 días lo glorificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También estaban crucificados con él de injuriar. Hasta ahí. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por esta mañana, una vez más. Aquí venimos ante tu presencia para escucharte, para recordar tus sacrificios, Señor. Gracias porque das el deseo de estar aquí, Señor, de escucharte, que podamos guardar lo que hoy tienes para nosotros. Además de guardar, poder aplicar a nuestra vida el impacto de tu palabra. Guíanos en esta hora, Señor, con nuestros oídos atentos a lo que vas a decirnos, tus ojos, nuestros ojos atentos a lo que tu palabra va a decir. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, bien, hermano, hemos llegado al viernes, la hora de la crucifixión. Cuando lleguemos a los textos previos, vamos a ver más detalles de cómo se llega a este punto. Pero vamos a ver el 15, Marcos 15. ¿Qué ha pasado antes de este texto que acabamos de leer? ¿Qué ha pasado? Jesús ha pasado por 3 juicios religiosos. O sea, Jesús lo tiene de aquí para allá, o sea, lo están enjuiciando. 3 juicios religiosos, 3 juicios políticos también, ¿no? Marcos nos habla de que Jesús era inocente de todos los cargos que le imponían, ¿no? Buscaban, como que le rascaban para acusar a Jesús de cualquier cosa. Lo acusaban de alborotador, lo acusaban de querer derrocar al emperador romano, lo acusaban de querer ser un rey político, ¿no? Dice Marcos que cuanto más le acusaban, más se contradecían entre ellos. O sea, lo querían acusar, pero entre ellos no se ponían de acuerdo, ¿no? Se contradecían entre cada uno de estas personas, ¿no? Tanto así que Pilato entendió que los religiosos le querían matar. Dice específicamente la palabra que le querían matar por envidia. O sea, no habían encontrado ningún cargo. Y Pilato dijo, ¿sabes qué? He llegado a una conclusión de que los religiosos me quieren matar por envidia. Estos había ya persuadido a la multitud, o sea, los religiosos ya habían persuadido a la multitud para presionar que Jesús fuese muerto, fuese crucificado. Y Pilato, a razón de que su imagen política no se dañara, ¿verdad? ¿No? A razón dice que se lava las manos, ¿verdad? A razón de que no fue manchada su reputación, quiso satisfacer al pueblo. Y entonces se presenta un intercambio, que el texto anterior a es este intercambio de Jesús, de Barrabás por Jesús. Se presenta este intercambio, entonces Pilato libera a Barrabás, a este asesino de soldados romanos,
Era un ladrón también Barrabás y era un malhechor ese Marcos. Entonces lo libera a él y pone al inocente por muerte, pone al justo por muerte. Y me encanta este retrato de Barrabás y Jesús, porque es una imagen de lo que Dios hizo, de liberar al malhechor, liberar a su enemigo, liberar a aquel ladrón. Y muchas veces nosotros decimos como entre pláticas, decimos, con qué personaje más o menos como que te identificas? ¿No? Y decimos Moisés, y decimos Abraham, ¿no? Decimos esos héroes. Pero la verdad es que el que más va acorde a cada uno de nosotros es Barrabás, por nuestra naturaleza pecaminosa. Porque éramos malhechores, porque éramos enemigos de Dios. Dice la palabra que estábamos en contra de los preceptos de Dios. Y entonces, Jesús a estas alturas, él ya ha sido azotado, él ya ha sido flagelado, ¿no? Por los soldados romanos. Jesús está muy lastimado, está desfigurado desde su cuerpo, ha estado sin comer Jesús, sin beber agua, está en shock probablemente por la pérdida de sangre que ha derramado por el castigo que ha recibido. ¿No? Su cara está desfigurada. Isaías nos da una imagen más de que dice que no se le reconocía, ¿sabes? Le arrancaron sus barbas. ¿No? En estos momentos Jesús está irreconocible. Los soldados le han puesto una capa de rey, ¿no? Una corona de espinos, estas coronas de 15 centímetros de altura, o sea, tal así que penetrar, ¿verdad? Su cabeza. ¿No? Imagínense el shock, ¿verdad? De Jesús, imagínense su estado en el que estaba Jesús, ¿no? Le pusieron una caña, ¿no? Para burlarse y decir, miren al rey, no que iba a salvar, no que nos iba a salvar. Miren a este rey político que ha fracasado. Eso es lo que decían los romanos. Y entonces Jesús está en este estado y era hora de tomar la cruz. O era hora de llevar el instrumento por el cual iba a morir. Pero Jesús estaba consciente de que él estaba obedeciendo a su Padre. Él estaba consciente de que ese era el plan que debía seguir. A pesar de todo lo que acontecía sobre él. Incluso dice también que le daban puñetazos, que le escupían. A pesar de eso, Jesús obediente, ¿verdad? Y dice Filipenses, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no quita todo este sentir que tenía Jesús, puesto que él era 100% hombre, ¿verdad? Pero también era 100% Dios. Entonces, era momento de llevar la cruz, ¿no? Era momento de completar la obra del Padre. Y Juan 19:17 dice, y él cargando su cruz. Después de todo esto, dice él cargando. El punto de este sermón, hermanos, es que además de asombrarnos de ese gran amor de Jesús al llevar la cruz, al morir, que nosotros podamos identificarnos con él, cargando nuestra cruz, e identificarnos con esa muerte, con la muerte de Cristo, en el sentido de estar dispuestos a seguir y a obedecer a Jesús en medio de cualquier circunstancia. Jesús prometió a sus discípulos promesas eternas, pero también les dijo, nos van a azotar, se van a burlar de ustedes, incluso van a morir por mí. Y eso era tomar su cruz. Cuando Él les hace el llamado, ¿verdad? Él les dice, quien quiera venir en pos de mí, ¿qué? Niegues a sí mismo y tome su cruz. Niegues a sí mismo es, muera a su manera egoísta de vivir, tome su cruz, ese es el encima, porque el tomar su cruz significa no importa lo que pase, a toda costa yo quiero seguir a Jesús, aun si me quieren matar, aun si voy a padecer, aun si voy a sufrir aflicción, aun si voy a sufrir una enfermedad, aun así si voy a perder familiares, si voy a perder personas, aun así yo cargo mi cruz, porque sé que lo único valioso, lo único seguro y eterno que tengo es estar con Jesús, estar con Él. Entonces, identificarnos con Él, este es el punto de este sermón, que tú salgas aquí identificado con Jesús.
en su muerte, en este camino al Calvario. Así que vayamos al texto y vamos a ver esta escena de la crucifixión a la luz del Evangelio de Marcos. Dice el versículo 21, dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Este hombre, Simón de Sirene, no, ni siquiera era de ese lugar, ¿no? Y lo agarraron ahí y dice, a ver tú, porque yo creo que lo vieron distinto a otras personas, puesto que era de África este hombre, y dijeron, a ver tú, a ver, ayúdale a Jesús. Los prisioneros que llevaban su carga de vida para su ejecución, tenían que cargar el travesaño de la cruz. Este travesaño pesaba más o menos unos 30 kilos, o a veces era hasta 60 kilos, de 30 a 60 kilos, ¿no? Imagínense 30 kilos, ¿no? Un tanque de gas, ¿no? Y ya, no sé si has cargado a los varones, a cargar un tanque de gas, pues nada más lo cargas de aquí a donde está el espacio, ¿no? Pero ya imagínate cargarlo y de su vida, pues ya era algo o imagínense 60 kilos, un bulto de cemento, ¿no, hermano? 60 o 50 kilos, más o menos. O sea, cargarlo. Entonces, los postes ya estaban colocados en el lugar de crucifixión, ¿no? Es evidente que Jesús no podía. O sea, al todo este padecimiento, a lo que le hicieron, a la corona, ¿no? Que estaba ya sangrando, tal, Jesús ya no podía. Entonces, Jesús estaba cansado, no había bebido, no había comido, ¿no? O sea, Jesús totalmente se quedó así por sus, ya no tenía fuerzas, ¿no? Entonces, estaba muy agotado y obviamente los guardias no le iban a ayudar, ¿no? Tampoco le iban a decir a un judío, pues no querían que se armara una revuelta, quizá. Así que obligaron a un hombre extranjero. Yo creo que este hombre extranjero, Simón de Sirene, yo creo que su aspecto, a lo mejor era de piel más morena, y dijeron, a ver, tú, que venía del campo, dice que venía por casualidad, y se llamaba Simón, no era de la ciudad de Sirene, al norte de África, y que quizás estaba en Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Recuerden que en la fiesta de la Pascua venían personas de otros lugares para celebrarla, y esto nos habla de que probablemente Simón de Sirene, desde el norte de África hacia Jerusalén, pues había recorrido ya unos 1200 kilómetros más o menos, ¿no? Para estar ahí. Jamás imaginaba que iba a pasar lo que pasó. Entonces Marcos nos hace referencia. Es interesante porque nos dice Marcos que este hombre, Simón de Sirene, era padre de Alejandro y Rufo. Tú dirás, ¿quiénes son estos hombres, no? Es probable que Rufo de hecho se menciona en Romanos 6:13, probablemente los hijos de Simón de Sirene se dedicaron a la obra del Señor, sirvieron en Roma, en la iglesia de Roma. Eh, Simón probablemente aquí no tenía la intención de ayudar, porque dice que lo obligaron, pero parece que después Simón de Sirene vivió agradecido después de esto, fue transformado, y tal así que sus hijos sirvieron al Señor, ¿verdad? En la iglesia de Roma, ¿no? Entonces, Marcos yo creo que los menciona porque sus hijos de Simón fueron importantes para la iglesia. Entonces, me llama no sé si a ti te llame la atención el nombre de Simón, ¿no? Porque, ¿dónde estaba el otro Simón? ¿Te acuerdas de que cuando estaba escondido, ¿verdad? El otro Simón. Y este venía de otro lugar y lo agarraron. Si tú recuerdas, desde el 9, ¿verdad? Desde antes del 9, Simón Pedro había dicho, tú eres el Cristo, y Jesús le dijo, bien has dicho, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre, ¿verdad? Pero luego quiso reconvenir a Jesús, diciéndole, Jesús, ¿por qué mejor no mueres? ¿Por qué mejor armamos otra estrategia para que no mueras? Y luego en la transfiguración, ¿se acuerdan? Cuando le dice, oye, quiere sugerir poner tiendas para Moisés, Elías y Jesús. Y luego Simón le dice, no, Señor, yo voy a seguirte hasta la muerte, ¿verdad? Y le dice el Señor Jesús, ¿sabes qué? Tú me vas a negar, ¿no? Y cuando llegan a ese lugar, al monte de los olivos cerca, cuando van por Jesús, ¿no? Simón saca el cuchillo, ¿verdad? Le corta la oreja a uno.
¿no? Y cuando ve que son un montón, entonces se echan a correr todos los discípulos. ¿Y dónde está el que iba a seguir hasta la muerte? Y este Simón de aquí, decir, contrasta a Simón Pedro, ¿no? Porque Simón Pedro dice que le seguía de lejos, esa es la palabra. Entonces, ¿tú quién eres? ¿Con quién te identificas? ¿Aquel que le sigue de lejos? ¿O aquel que está ahí en el momento preciso en el que el Señor te necesita y sírveme, ¿verdad? Sírveme, ayúdame, sírveme en mi plan? ¿Se acuerdan que hemos visto que Dios hace partícipe a sus discípulos de su plan? ¿Dónde estás tú? ¿Estás ahí dispuesto? ¿Estás tú ahí disponible para cuando el Señor te dice, ejecuta, sé parte de mi plan? ¿O estás como Pedro en este lugar escondido, viendo cómo crucificaban al Señor, ¿no? El que hayan escogido a Simón tenía un propósito, porque Simón de Cirene nos muestra y le está mostrando a Pedro, porque seguramente Pedro está de lejos viendo, le está mostrando a Pedro su duro corazón. Le está diciendo, Jesús le está diciendo, mira a este Simón, Pedro, mira a Simón de Cirene, y mírate a ti, ¿dónde estás? Le está mostrando Jesús a Pedro, le está mostrando y le está diciendo, Pedro, necesitas ser transformado, no has entendido nada de todo lo que te enseño. Y así estamos a veces de escondidas, de lejos, a veces nos queremos congregar, a veces no, a veces queremos orar, a veces no. Y el Señor nos da lecciones, ¿verdad? De este tipo. Nos da lecciones de este tipo para que nosotros podamos entender, podamos ver que lo que necesitamos es ser transformados para poder ir a Él. Y esto también nos habla de que nadie es indispensable, ¿verdad? Nadie es indispensable para la obra del Señor. O sea, el Señor sí nos hace partícipes, pero nadie es indispensable. Siempre va a haber quien le sirva a Él. Siempre el Señor se va a proveer para su servicio, ¿no? El Señor no está sentado esperándote a ver a qué sirve. A ver a qué hora sirve este hombre. No, ¿verdad? El Señor siempre va a ser adorado, siempre va a ser exaltado. Su nombre siempre va a ser magnificado. El Señor no nos está rogando para servirle. Nos está invitando a hacerlo porque es un privilegio servirle a Él. Cargar tu cruz, hermano, es llevarla hasta el final. No es cargarla de aquí a un metro. Ya me cansé, ya me voy. Cargar tu cruz es hasta el final. Hasta donde el Señor desea. Hasta donde Él te llame a su presencia. Hasta que estamos cargando. Ya morimos a nuestra manera egoísta de vivir. O sea, ya estamos, pues, entonces ahora aquí, échate la carga. Camina la eternidad. No importando lo que tenga que pasar, tú sigues al Señor, sigue cargando, padecimientos, tormentas, pérdidas, tú síguele a Jesús, sigue caminando con Él, ¿no? ¿Te vas a agotar? Claro que sí, ¿verdad? El Señor Jesús se agotó, sí. ¿Te vas a agotar? ¿Te vas a desanimar? Claro que sí. ¿Vas a querer tomar tu descanso? Sí, ¿verdad? Ahora es común entre cristianos y pastores que se van a tomar un año sabático, pero no creo que sea así, ¿no? Porque la vida cristiana debe ser constante, una constancia. Tomar la cruz no es como tomar la cruz, no es como decir, la dejo un año y otra vez después del siguiente año la vuelvo a tomar. No, ¿verdad? Sino que es una vida constante hasta que el Señor nos llame, hasta que Él venga. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo nos da esa fuerza. En los primeros siglos, algunos monjes que vivían apartados en las ciudades escuchaban inmediatamente. Estos monjes habían salido de las ciudades porque se daban cuenta de que no había malos manejos entre la iglesia y el Estado. Entonces decían ellos, no, ¿sabes qué? Yo me voy a vivir aparte, ¿no? A tener mi relación con Dios. Entonces, estos monjes escuchaban de la persecución y regresaban a las ciudades porque para ellos era un honor poder morir para Cristo. Para ellos era un honor regresar a las ciudades cuando se escuchaba la persecución, predicar a Cristo y morir como mártires para Simón aquí nos enseña, Simón de Cirene nos enseña que cargar la cruz es estar dispuesto a todo. Probablemente Simón de Cirene ha dicho, híjole, yo creo que a lo mejor estos como son me van a matar. O no sabía Simón de Cirene lo que iba a acontecer con él, pero él estuvo dispuesto incluso a morir por causa de Jesús.
No sabemos hasta dónde llegó Simón de Sirene, pero sí sabemos que llegó. Dice el versículo 22, vamos al 22. Y le llevaron a un lugar llamado Golgota. Esta palabra está en hebreo, que dice enseguida que traducido es lugar de la calavera, ¿no? Hay suposiciones sobre este lugar. Algunos dicen que era llamado así porque el monte tenía una silueta que parecía una calavera. O también dicen que se llamaba así porque en ese lugar pues, crucificaban a las personas y los huesos quedaban enterrados dentro de ese. Como quiera, era un lugar donde se crucificaban asesinos, ladrones, rebeldes, un lugar que era expuesto, un lugar muy alto, que era expuesto, o sea, toda la gente podía ver a los que se fueran crucificados, eran crucificados, y era un lugar, como era un lugar expuesto, pues era un lugar de vergüenza, y donde Roma quería comunicar su poder y su autoridad, como diciendo, esto es lo que le va a pasar si se rebelan contra Roma, ¿no? O sea, Roma había puesto este lugar visible a toda la ciudad para que dijeran, mira, esto es lo que va a pasar si se rebelan. Y entonces, Jesús llega a este lugar, pero si la historia, si Jesús no hubiera sido Dios, entonces, ¿quién debía estar en ese lugar? Nosotros, sí, pero en la historia, Barrabás, ¿verdad? Porque Barrabás era ladrón malhechor. O sea, Barrabás debía, pero Barrabás que quedó libre, ¿verdad? Fue un intercambio de Jesús con Barrabás. Claro que Barrabás nos representa, pero estaba Jesús ahí. Estaba Jesús sustituyendo a un asesino. Estaba Jesús ahí sustituyendo a un malhechor. Estaba Jesús ahí sustituyendo a uno que mataba a romanos. Una persona mala, por así decirlo. Que decía Barrabás nos representa a nosotros. Quien debía estar colgado ahí éramos cada uno de nosotros. ¿No? Decía un pastor, porque antes la iglesia donde estábamos estaba cerca de un reclusorio. ¿No? Y decía, ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotros y los que están adentro? Es que ellos los cacharon. Nosotros. Entonces, Barrabás nos representa porque es nuestra naturaleza pecaminosa y quien debía estar colgado ahí, quien debía estar clavado en esa cruz éramos tú y yo. Nosotros cometimos el crimen. El crimen es simplemente el pecado, la desobediencia. Nosotros cometemos el crimen y quien lo paga es Jesús. Quien debía padecer éramos nosotros, más Jesús es quien padece. Jesús es obediente al Padre y él es el que padece. ¿Y quién es el responsable de esta muerte? De manera horizontal somos nosotros, por el pecado, pero de una manera vertical, el responsable es Dios mismo. Dice, fíjate lo que dice Isaías 53, 10, 11. Isaías, haciendo alusión a este padecer, a esta muerte de Jesús, Isaías 53, 10 al 11. Y esto nos habla de que la muerte de Jesús no fue algo que se le ocurrió a Jesús, no se le ocurrió a Dios, sino algo que ya estaba planeado para efectuarse. Dice Isaías 53, 10 al 11, con todo esto Jehová quiso quebrantar. Jehová quiso quebrantando, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53, 10, 11. Dice enseguida, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades. ¿Quién es el responsable de la muerte de Jesús? Dios mismo. Porque Él quiso quebrantarlo. Él lo sujetó a padecimiento y quedó satisfecho de esa muerte. Por eso es que cuando en la transfiguración se abren los cielos, dice, este es mi hijo amado, ¿en quién? Tengo complacencia, porque él sabía que ese plan establecido iba a efectuarse tal cual. Y Jehová y el Padre quedó satisfecho de la muerte del Hijo. Él quiso quebrantarlo, sujetarlo a padecimiento. Su muerte satisfizo la ira de Dios a razón de justificar y llevar las iniquidades de los hombres. ¿Ves? Puedes ver aquí, es un poco difícil de entender de por qué Jehová quiso quebrantarlo, por qué nos sujetó a padecimiento. Pero
antes de que podamos nosotros como querer entender el por qué, debemos nosotros ver cuán grande amor nos tiene Dios. Antes, cuán grande amor nos tiene Dios. Porque Jesús muere para que tú y yo fuésemos justificados, fuésemos absueltos de todo pecado. Estábamos condenados, estábamos sujetos a ira, merecíamos la muerte, merecíamos morir como criminales, ¿no? Pues representamos a Barrabás. Pero dice Dios, ustedes no, voy a mandar a mi hijo para que él sea el que expíe ese pecado. ¿Has escuchado esta expresión, el chivo expiatorio? Es alguien que se da por algo, ¿verdad? Entonces yo mando a mi hijo para que ese alguien muera en vez de ti. Uh-huh. Y entonces tú quedes absuelto y él sufra, padezca la ira, la justicia. Entonces Jesús sube a la cruz por amor, ¿verdad? Por obediencia a su Padre. Y quedamos absueltos de toda condenación, pero no solamente quedamos absueltos, sino que aparte, en esa cruz, cuando Él dice consumado es, en esa cruz, Él nos está dando su justicia, nos está cubriendo con su sangre, nos está dando justicia, es decir, ahora el Padre, por la fe, por su gracia, ahora el Padre nos ve a nosotros como justos delante de Él, justificados, por medio de la fe y por su gracia. ¿No es asombroso el Evangelio? ¿No es algo impactante lo que Jesús hizo por nosotros? No es nada más decir, Jesús murió por ya, o ver la película de la pasión y llorar, ya. Es entender lo que Dios hizo por nosotros. Es ese intercambio, dicen los reformadores, ese glorioso intercambio que sucedió en la cruz. Cristo paga y nosotros somos absueltos. Y ahora, en esa justicia que vivimos, necesitamos nosotros vivir en santidad, buscar la santificación para que somos justificados, somos santificados en este proceso hasta llegar al punto en donde seremos glorificados junto con Cristo. En esa esperanza que tenemos de estar con Él. Entonces, ¿cómo tú estás creyendo? ¿Cómo estás siguiendo a Jesús? ¿Cómo estás siendo impactado de este grande amor que Él tiene para ti, que tiene de ti? ¿Estás siendo impactado? ¿Eso te mueve? ¿Eso te permite decir, voy a obedecerte, voy a hacer tu voluntad? ¿Eso te permite decir, quiero aferrarme a tu palabra? ¿O es poca cosa? Porque cuando es poca cosa, no queremos congregar, no queremos hacer las cosas. Cuando es poca cosa, básicamente estamos desechando el sacrificio. Cuando te parece poca cosa lo que Jesús hizo, es porque tú dices, no me importa Jesús, no me importa congregarme, yo voy cuando quiera, no me importa venir a tu palabra, es mejor hacer eso. No me importa orar, al final a veces estamos tan enojados que al final yo creo que no me escuchas. Al tener estas expresiones, lo único que estamos haciendo es desechar el sacrificio de Cristo. Hacer de poca cosa lo que Jesús padeció, lo que Jesús pasó por nosotros, por amor a ti. Entonces, por eso el sacrificio de Cristo debe llevarnos a la reflexión. Jesús muere para que tú y yo fuésemos justificados delante de Dios, fuésemos reconciliados. Éramos sus enemigos y ahora la muerte de Jesús nos reconcilia con Él. Nos abre la puerta. ¿Se acuerdan que el velo se rasgó? Se abre la puerta para entrar directamente al Padre, para entrar a su presencia, para que ahora podamos decirle a Padre, podamos decir, papito, ¿verdad? Esta expresión de confianza, esta expresión de decir, gracias Padre por salvarme, gracias. En ti puedo sentirme confiado, en ti puedo sentirme seguro, en ti puedo sentirme en paz, puedo sentirme gozoso, a pesar de lo que pasa. Y entonces Jesús va a la cruz, y Él va a la cruz sobrio, y con la mente clara de consumar el plan de Dios. Dice el 23, versículo 23, si le dieron a beber,
vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó, ¿no? Mateo 27:34 dice de esto: le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo, ¿no? Esta mezcla de la cual se habla aquí, vinagre con hiel y mirra, era como una especie de analgésico. Se les daba a todos los que iban a ser crucificados, se les daba esta mezcla como una especie de analgésico, como para de alguna manera aliviar un poco el dolor que estaban llevando y para que pudiesen aguantar todo este castigo. O también dicen algunos que es como una especie de narcótico, como una especie de droga, como que los intentaban drogar para que no sintieran tanto el dolor. Entonces, pero Cristo no necesitaba aliviar ningún dolor, no necesitaba tomar algún narcótico o algún analgésico por el estilo. Él necesitaba aliviar y justificar almas y terminar la obra del Padre de una manera suya. Por eso él no bebió de eso. Porque Jesús fue sobrio hacia la muerte y muerte en la cruz. Así que, hermanos, si tú cargas tu cruz, pon anhelo, con esa meta de identificarte con Cristo, con esa meta de identificarte con Jesús en su sacrificio, entonces tú necesitas total sobriedad. No necesitas apariencia, no necesitas disolución, no necesitas sustancias. Tú necesitas ser uno en Cristo. Tú necesitas integridad en todo momento. Decía el apóstol Pablo: no podemos beber la copa de Cristo y la copa de los demonios. Sobriedad es una misma fe. Sobriedad significa un mismo espíritu. Y me encanta porque normalmente podemos ir a los otros evangelios para ver más detalles acerca de este momento de la crucifixión. Pero hay un salmo que nos da una riqueza importante de este hecho. Vamos al Salmos 22. Y el Salmos 22 nos hace ver un poco más el corazón de Jesús, lo que él estaba sintiendo, qué oraba Jesús dentro de sí. Y ve el Salmos 22, del 14 al 16, vamos a leer al 14 al 16, para que podamos como entender un poquito más de lo que estaba pasando Jesús. Y dice así: mi vida se derrama como el agua, y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Vean aquí que esta expresión, que es una profecía de lo que Jesús iba a pasar, ¿no? Y nos hace ver el corazón de Jesús, qué es lo que Jesús sentía, ¿no? Sus huesos estaban totalmente tronados, dislocados, ¿no? Su corazón parecía que se derretía por el calor de la ira de Dios. Dice: mi fuerza se ha secado, no tenía fuerza, tanto así que Simón de Cirene le tiene que ayudar, ¿verdad? La lengua se le pegaba al paladar, dice: me acostaste en el polvo y me diste por muerte. Esto debe conmovernos, asombrarnos de ese gran amor, ¿verdad? Llevarnos a seguir negándonos, a seguir tomando nuestra cruz. Y luego pone un separador ahí en Salmo 22. Vamos a regresar a Marcos 15:24, y dice Marcos 15:24: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Y vamos a regresar a Salmos para que cite este versículo, porque Salmos 22 habla de esta repartición de los vestidos. Es decir, Jesús estaba cumpliendo además las escrituras de todo lo que estaba aconteciendo. Recuerda que todo eso era base del plan, ¿verdad? El plan de Dios
Y Jesús está llevando a cabo este plan con base a las Escrituras, con base a lo que ya está escrito, con base a lo que el Padre ya tenía planeado. Entonces dice 17, dice, contar puedo todos mis huesos. Salmo 22, 17. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. 19. Ve otra vez aquí el corazón de Jesús, de lo que está pasando en su interior. Dice, mas tú Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrer, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Te alabaré. Jesús cumple la escritura en el más mínimo detalle. El sacrificio de Jesús es cumplir la escritura, tal cual Dios así lo había establecido. Él no maldecía a sus acusadores, ¿verdad? Él clamaba dentro de sí socorro, dentro de sí él pedía a su Padre fortaleza, libramiento, él pedía salvación. Pero este clamor de Jesús no era para que él bajara de la cruz y se acabara todo, sino este socorro que levanta Jesús es porque el Padre había escondido su rostro de él. Es porque, ¿se acuerdan cuando Jesús dice, ¿por qué me has abandonado? ¿No? ¿Por qué? Porque el Padre, Jesús y el Padre son uno, el Padre y el Hijo son uno, pero en ese momento de que él iba a morir, tenía que desprenderse del Padre. Y tenía que desprenderse porque Jesús debía hacerse pecado, más no pecó, ¿verdad? Pero tenía que hacerse pecado para que al hacerse pecado, entonces la ira de Dios cayera sobre él. Y entonces ese socorro de Jesús que vemos aquí en el Salmo 22 es precisamente por ese desprendimiento de su Padre. Y por eso le dice, líbrame, Señor, fortaléceme y apresúrate. Dice, apresúrate a socorrer. El Padre había escondido su rostro, el Padre estaba desprendiéndose del Hijo amado, complaciente, para ejecutar su ira sobre él en rescate de los pecadores. Era necesario hacerse pecado para que recayera sobre él toda la ira que era para ti y para mí. Era necesario que él se desgarrara para que la justicia, que era la condenación, fuese ejecutada sobre él. Y por otra parte, pero Jesús estaba dispuesto, Jesús estaba cumpliendo el plan de Dios, porque él sabía que resucitaría y que él ascendería al cielo y tomaría su lugar como Dios, se sentaría en el trono y además enviaría su espíritu a morar con sus hermanos, porque dice al final, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Entonces él envía su espíritu a sus hermanos para este cumplimiento del Salmo 22, que él estuviera en medio de la congregación. ¿Ven cómo este sacrificio viene a tener un efecto importante en nosotros? Porque ahora su espíritu hace que nosotros podamos congregarnos en él. Él es la causa por la cual nos congregamos. Él muere a causa del por qué ahora nos congregamos a él y le alabamos. Por eso, en Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Aquí está Jesús, hermano. Aquí en medio de nosotros está Jesús. Debemos entender esa parte. El sacrificio de Cristo tiene también el propósito de que Él mora en nosotros y entonces Él esté en medio de nosotros también, alabando su nombre y glorificando su nombre. Así que entonces, siguiendo con la historia, Marcos 15:25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. El reloj judío marcó las 9 de la mañana cuando le crucificaron. Y Salmos 22:16, regresamos otra vez. Lo voy a leer en la NTV. Dice, mis enemigos me rodean como una jauría de perros, una pandilla de malvados me acorrala, han atravesado mis manos y mis pies.
Eran las 9 de la mañana cuando Jesús fue crucificado. La espalda de Jesús era abierta mediante los azotes. La sangre se secaba y cuando antes lo tiraron al suelo para fijar sus manos cuando lo estaban clavando, todas sus heridas se contaminaban con el polvo que estaba en el lugar, ¿no? Y esta contaminación hacía que animalitos se incrustaran en su cuerpo y empezaran a carcomer su carne. Él estaba cansado, él no podía respirar, dado que la posición, porque ya estaba tan cansado que él se colgaba, entonces tenía que hacer fuerza para respirar hacia arriba. Entonces ya no podía más, ¿no? Los clavos fueron introducidos en sus muñecas. Estos clavos cortaron el nervio medio que va hacia la mano, que producía grandes calambres en sus brazos, en sus manos. Era muy doloroso, ¿no? La postura de crucifixión hacía que respirar fuera muy doloroso, te decía, por el peso de su cuerpo, por los dolores de sus brazos, de sus pies. Los insectos y las aves se introducían en su carne. Algunas veces los dejaban ahí colgados hasta que murieran. Los animales se los comían a los cuerpos. Entonces, por eso había huesos esparcidos en las zonas. Su rostro irreconocible, ¿no? Su cara desfigurada. En fin, este método de tortura y muerte ha sido el más cruel que haya existido. Y esto lo digo porque no para que tú digas, qué mala onda fueron con Jesús, sino para que digas cuán serio. La muerte de Jesús, la cruz, nos enseña dos cosas importantes. Cuánto te ama Dios, cuánto Él quiere tener una relación contigo, cuánto Él quiere morar con su iglesia, cuánto Él quiere que tú camines con Él, pero también nos enseña la cruz. Escucha esto, la cruz nos enseña también cuánto Él detesta el pecado. La cruz nos enseña cuánto Él aborrece y cuánto Él detesta el pecado. Y eso debe entrarte en reflexión. Porque la pregunta que resulta debe ser, ¿estás en pecado? ¿Estás viviendo el pecado en el que no puedes salir? Dios detesta ese pecado. Y para que ese pecado sea limpiado, tú necesitas ir a Dios. Tú necesitas regresar a la cruz, ver la cruz, lo que costó ese pecado. Arrepentirte y recibir esa justicia del Señor para vivir ahora para Él. Esta crucifixión era reservada para los peores criminales y para las clases más bajas. Dios pudo haber quitado el aliento a Jesús sin poder padecer eso. Dios pudo haber dicho, bueno, que muera asfixiado antes de subir, o que muera de otra forma. Pero Dios quiso que así fuera, esa muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que tú te des cuenta lo que costó tu redención, para que tú te des cuenta cuánto costó tu salvación, de que tú puedas estar ahorita gozoso y esperanzado en Cristo. La muerte pudo haber sido de otra forma, pero es de esta manera para que entonces tú te des cuenta cuánto te ama Dios y cuánto Él detesta el pecado. Es tan serio este hecho que tal así que el apóstol Pablo dice, ustedes deben identificarse con este hecho. Ustedes deben identificarse, ustedes deben tomar su cruz. Hubo un personaje en el siglo II llamado Policarpo, pastor de Esmirna. Él fue capturado en medio de la persecución a los cristianos, ¿no? El procónsul, que un romano, Cuadrato se llama, lo obligaba a que negara su fe.
y que adorara a los dioses paganos romanos. De no ser, dice Cuadratus, le dijo a Policarpo, si no te retracto, te vamos a quemar vivo. Y Policarpo respondió lo siguiente: mientras el fuego dura solo un poco, el fuego del juicio reservado para los impíos no se podrá apagar. Dice Policarpo, ya te estás tardando, quémame. Voy a durar poco, pero el fuego va a durar bastante para los pecados, allá en el infierno. Dice Policarpo, llevo 86 años sirviéndole. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Su oración final de Policarpo en la hoguera dice así: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Estas fueron las últimas palabras de Policarpo, que nos llevan a examinar nuestro corazón en cuanto estamos cargando nuestra cruz. ¿Verdaderamente estás cargando tu cruz? Gracias a Dios que no hay este tipo de persecución, o más bien la expresión no es gracias a Dios que no hay, sino más bien debería de haber quizá, para ver si de verdad somos cristianos, si de verdad estamos dispuestos a seguir a Jesús, a negarnos y a cargar nuestra cruz para vivir para Él. ¿Estás dispuesto a llevar tu cruz ahora? ¿Estás dispuesto? Examínate. Y dice el 26, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos, ¿no? Normalmente se escribía el título del crimen que habían cometido. Pilato puso este título en latín, hebreo y griego, en un sentido porque Pilato quería burlarse de los líderes religiosos quienes mataron a Jesús sin causa alguna, ¿no? Esto, tal así que estos religiosos le pidieron que quitara este título, pero Pilato se negó. Quizá este título sorprendió a uno de los que estaban al lado, crucificaron junto con él, ¿no? Por eso dice el 27, crucificaron también con él a dos ladrones. Otros dos personajes que se identifican con nosotros. Barrabás, pero también los dos ladrones que están acá también se identifican con nosotros. Dice, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice y fue contado con los inicuos, ¿no? En Lucas 23 nos habla un poquito más de los detalles acerca de lo que dijeron estos dos hombres, pero lo voy a leer rápido. Lucas 23, 39 al 43. Fíjense, dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, uno decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Fíjate el 40 de Lucas 23, 40, dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? O sea, el otro le dice, ¿cómo estás diciendo eso? ¿Aún no temes a Dios estando aquí colgado? Estando aquí ya para morir, aún así tú estás diciéndole a Jesús, si tú eres el Cristo, sálvate. Dice el 41 que este hombre dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Vean el reconocimiento de este hombre. Dice, nosotros hemos hecho el mal. Él no hizo nada. Aún así, estás diciéndole, tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y me encanta Jesús, ¿verdad? Porque el de la derecha lo tenía todo perdido, pero le reconoce. Le reconoce en ese momento, en sus últimos minutos de morir, y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas. Perdón, y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos,
Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. ¿Estás en pecado? ¿Estás fuera del plan de Dios? Entonces, ni aún así temes a Dios estando en la misma condenación. Acabamos de escuchar que Él padeció, lo que Él pasó, lo que costó el sacrificio. ¿Aún no temes a Dios? ¿Aún te parece poca cosa servir a Dios? ¿Te parece poca cosa estar con Él? Aún así tú consideras más tus sueños, tus anhelos, aún así más tú consideras tus propios caminos, aún así tú estás queriendo hacer de tu vida lo que sea, fuera de Dios. Ya sabes lo que costó, ya sabes que fue por amor, ya sabes que Él detesta el pecado y que tú necesitas venir a Él en fe, pero aún así estás en tus propios caminos. Hermanos, necesitas correr, necesitas nacer de nuevo, necesitas una metamorfosis, que el Señor te cambie tu corazón, que Él te cambie, te permita ver tu pecado como estos dos ladrones, te permita ver tu pecado, te permita reconocer tu pecado, para que entonces así reconozcas a Cristo como tu Salvador y entonces vivas para Él. Simón cargó la cruz y este malhechor confesó sus pecados delante de Jesús. Eso es lo que debe pasar. Negarte a ti mismo. Ya lo había dicho Jesús, ¿no? El malhechor se negó a sí mismo, ¿verdad? Dice, yo sí tengo el por qué estar aquí, pero él no, porque él no ha hecho nada. Él reconoció su pecado. Y Simón cargó la cruz. Y Simón estuvo dispuesto a llevar la cruz. Y es cuando Jesús les dice, ¿verdad? Quien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Es importantísimo negarse a sí mismo. Morir a tus sueños, a tus deseos, a tus, eh, a tus anhelos personales, a tu manera egoísta de vivir, y entonces tomas tu cruz en esa disposición de caminar con Cristo, caminar el Calvario con Cristo, no importando lo que puedas hacer, lo que puedas padecer, que se puedan burlar de ti, que se puedan, que se puedan, no sé, que puedan maldecir, y entonces sígueme. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es tomar tu cruz. Porque ahora tú ya estás juntamente con Cristo crucificado y dice Pablo, más, ya no vivo yo. Crucifico mi carne, crucifico mis deseos, mi manera egoísta de vivir, para ahora entonces, pues ya no vivo yo, sino ahora vivir con Cristo, ¿verdad? Porque dice Pablo, más Cristo vive en, o sea, Él está en nosotros. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dice Pablo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, no deseches la gracia de Dios. Identifícate con Cristo, puesto que por la fe ya estás juntamente con Él, crucificado, ya moriste tu carne, ya moriste, ya quitaste la vieja levadura. Ya no vives tú. ¿En qué situación estás viviendo tú y no Cristo? Examínate en eso. Ya no vives tú, dice Pablo. Ahora Cristo vive en mí. Decía Juan Calvino, ¿verdad? Todo lo bueno que ves en mí es Cristo, lo malo soy yo. Ya no vives tú. Ahora Cristo debe vivir, tú debes vivir como Cristo vivió. Ahora debes pensar como Cristo pensó. Aquel que te amó y se entregó por ti. Finalizo con Romanos 6:3-6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Vean esta identificación, somos crucificados juntamente con Él, somos bautizados juntamente con Él, somos sepultados juntamente con Él, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. También nos identificamos en su resurrección, que es lo que vamos a ver el domingo.
Hermanos, si no hay si a la luz de tu vida no hay una identificación con Cristo en todo lo que tú haces, en cómo tú hablas, en cómo tú te diriges, en cómo tú accionas, entonces no hay vida nueva. Entonces no hay una relación correcta con Dios. Sigue diciendo Romanos, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Estás juntamente crucificado con Cristo? Amén. Entonces, quiere decir que el pecado está siendo destruido. Quiere decir que ya no sirves al pecado. Quiere decir que, claro, pecas, pero ya no te deleitas en el pecado, ya no le sirves al pecado, ¿no? Porque estás en ese periodo de santificación. Entonces, hermanos, finalizo. Crucifica a tu viejo hombre. Toma tu cruz. No sirvas más al pecado ya. Termina con el pecado. Regresa a la cruz. Regresa y medita en todo lo que Jesús padeció por ti. Y medita y haz parte de ti ese sacrificio diciendo cuán tú aborreces, Señor, el pecado, pero también cuán tú me amas. No deseches la gracia y haz que Cristo more en ti, viva en ti y Él dirija tus pasos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos escucharte, darnos las fuerzas, Señor, para seguir en tu camino, Señor, seguir en la fe. Señor, gracias por tu palabra que es viva, eficaz, es más cortante que una espada de doble filo. Y si hoy ha cortado nuestras coyunturas, Señor, haz que ese corte florezca en gracia, florezca en una apertura de visión hacia tus cosas, en una transformación para ver tu gloria todos los días, para ver la gloria de la cruz. De que la cruz realmente nos enseña que, que tú has muerto por mí. Nos enseña que, que no es poca cosa lo que tú padeces, porque pudiste haber utilizado otro método de muerte, Señor, pero tú quisiste que el Hijo padeciese de esa forma para que nos diéramos cuenta, Señor, lo que nos correspondía a nosotros. Que si bien estamos sujetos a muerte, tú nos has venido a rescatar. Y que este método de tortura es también una señal de cuánto detestas, aborreces el pecado. Señor, límpianos, danos la fe, danos arrepentimiento, danos tu espíritu para ser transformados. Danos para no servir ya al pecado, para limpiarnos del viejo hombre, de la vieja levadura. Señor, y así entonces vivir gozosos, vivir cargando nuestra cruz, dispuestos a caminar hasta donde tú nos llamas, dispuestos a cargar esta cruz que implica quizá la muerte, que implica quizá el padecimiento, quizá implique la burla, pero que podamos decir como el apóstol Pablo, que nada de lo que hay en esta tierra va a separarnos de ti, va a separarnos de tu amor, así que síguenos fortaleciendo, síguenos dando tú las fuerzas para continuar, para no negar tu fe, no traicionar, para no declinar, sino que tú danos todo lo necesario para continuar, para proseguir a la meta, que es estar contigo. Gracias, Padre, por tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.